Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia online de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. Estábamos con el tema 2.81, en el cual pues estábamos estudiando las regiones D y de todas ellas nos estábamos ocupando de las ménsulas cortas. Este ya es el tercer vídeo de la que constituye por la explicación de esos elementos, y nos habíamos quedado en el cálculo del armado. Respecto al cálculo del armado, pues os había explicado, estábamos siguiendo este archivo, el archivo tema 282, esquema ménsulas cortas, parte 1. Habíamos explicado la armadura principal, cómo se calculaba, y estábamos en la armadura secundaria. Y habíamos llegado a la conclusión de que la capacidad mecánica de esa armadura secundaria tenía que ser mayor o igual que 0,20 F sub D, que era la componente vertical en valor de cálculo de la carga que se le transmite o que le llega a la ménsula corta. Y lo que estaba diciendo es que en el momento que se ha cortado el anterior vídeo, es que pues ya veremos cómo esta capacidad mecánica se pasa, eso se convierte entre comillas en los cercos a distribuir en los ejemplos de cálculo que hagamos. Y luego también hay que hacer una comprobación más, que es la comprobación de los nudos, que es lo que nos tenéis aquí en este texto, que habitualmente a la hora de comprobar las bielas y nudos la zona más desfavorable será la de la aplicación de la carga. Por lo tanto, debemos comprobar el nudo situado bajo la placa de apoyo. Aquí esta placa, pues el apoyo lo he representado pues como una placa, ya el material del que sea pues ya dependerá pues del caso correspondiente, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer esta contribución de los nudos en esta zona, que es donde pues se aplica o se transfiere la carga a la ménsula corta. Y esta comprobación pues es muy sencilla. Consiste en lo siguiente, consiste en comprobar que F sub VD, la componente en valor de cálculo de la carga de la componente vertical en valor de cálculo de la carga que se le transfiere a la ménsula corta, dividido entre A y B. A y B son las dimensiones de la placa de apoyo, según nos indicó el elemento de apoyo, según nos indica en este dibujo, pues tiene que ser menor o igual que 0,7 FCD. FCD, acordaros que era la resistencia de cálculo del hormigón, que era igual a FCK dividido entre gamma sub C, es decir, a la resistencia de característica del hormigón dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón. Así que esta comprobación pues es muy sencilla. Y luego aquí tenéis pues una nota que nos dice que la comprobación anterior será válida únicamente cuando la fuerza horizontal no supere el 15% de la fuerza vertical aplicada, y en caso contrario pues se deberá utilizar el método general de comprobación que viene en los artículos 24 y 40. En el contexto de la asignatura pues tendremos casos que cumplan esto de aquí, ¿vale? Para poder utilizar esta comprobación, ya que no nos da tiempo pues a profundizar más en este tema. Si volvemos a las transparencias del tema 281, pues teníamos aquí, nos habíamos quedado en aquí teníamos las fórmulas que os he explicado. Aquí tenéis el modelo de bielas y tirantes, que también está recogido en el esquema que os he mostrado, la distribución de la armadura, la comprobación de nudos y bielas, que era esta que os acabo de explicar, que era válido solo en este caso, que también lo hemos comentado, cómo se calcula la capacidad mecánica de la armadura principal, de la armadura secundaria, y os recuerdo aquí en las transparencias que la resistencia de cálculo del acero F sub ID está limitada a 400 newtons milímetro cuadrado. Y si nos vamos al libro de apuntes, pues esto también que os he explicado lo tenéis aquí en el punto 3.3, que está en la página 115. Pues aquí tenemos igual un esquema, y luego tenemos pues eso, los diferentes valores de la cotangente de θ, la condición del canto útil, que es la ecuación 5.314, la capacidad mecánica de la armadura principal en la ecuación 5.315, la capacidad mecánica de la armadura secundaria, como se calcula, en la 5.316, y luego la comprobación de los nudos en la ecuación 5.317. Vamos, que es muy esquemático también, está aquí en el libro de apuntes. Y ahora lo que vamos a estudiar es las cargas colgadas. Las cargas colgadas lo tenéis también aquí a continuación del esquema
el esquema que está en el archivo tema 282. Las cargas colgadas, pues se habla de ellas respecto a la instrucción IH08 en el artículo 64.1.3 en la página 312. Y es un caso particular de mensura corta que está sometida a lo que se conoce como una carga colgada, que es por medio de una viga embrochalada. Es decir, tenemos aquí la mensura corta e igual, en vez de apoyar aquí encima pues la viga o el elemento que corresponda y transmitir de este modo las cargas a la mensura corta, tenemos aquí una viga que estaría pues aquí como pues, unida a la mensura corta, dándole continuidad, ¿vale? Y esta viga pues transmite una fuerza vertical F sub D a esta mensura corta, y este caso de cálculo pues es el que se conoce como carga colgada. Vamos a ver en el PowerPoint que lo que nos dice pues más o menos pues es lo que os acabo de indicar, pues es este esquema de aquí. Volviendo aquí al archivo tema 282 en el esquema, y lo que nos dice aquí es que esta carga vertical pues está parcialmente apoyada y parcialmente colgada. Por esta razón lo que añadimos es una armadura adicional inclinada, que ahora pues os lo enseñaremos aquí el modelo de bielas y tirantes, que es el siguiente de aquí. Ahora lo vemos en las siguientes páginas. Y aquí en este caso lo que nos indica el EHE en su artículo 64.1.3 es que lo que podemos es calcular, descomponemos este caso de cargas colgadas pues en dos apartados de cálculo, o en dos partes de cálculo, por decirlo de algún modo. Por un lado, lo que hacemos es descomponer esta fuerza vertical en valor de cálculo que le transmite la viga a la ménsula, en este caso, en dos. En una componente igual a 0,5 F sub VD, que utilizaremos para pues calcular esto como si se tratara pues de una ménsula corta sometida a esta carga, y luego otra componente que está aquí colgada debajo de la parte inferior de esta viga, igual a 0,6 veces la F sub VD, la carga vertical en valor de cálculo, que nos servirá para diseñar o para dimensionar la armadura inclinada que se añade en el caso de cargas colgadas respecto al caso de ménsulas cortas. Sería lo siguiente, aquí por ilustrarlo un poco, aunque luego tenemos también aquí el esquema. Pues lo que se hace es que pues al modelo similar de bielas y tirantes que teníamos en la ménsula corta, aquí lo principal es que se añade pues este tirante, que es que se dimensiona con esa componente de 0,6 F sub VD. Este es el modelo en este caso, y esta es la armadura. Tenemos igualmente una armadura principal, una serie de cercos, y luego tenemos esta armadura adicional inclinada que se añade en la carga colgada, que ahora pues explicaremos todo aquí más pausadamente en el esquema del archivo tema 281. Lo primero, pues el modelo de bielas y tirantes que tenemos en el caso este de ménsulas cortas sometidas a cargas colgadas. Aquí tenéis la HE, qué figura se refiere, y en el libro de apuntes donde está pues este modelo. En este caso, pues lo que tenemos que añadir al modelo, teníamos este tirante, los tirantes aquí traccionados, tenemos este de aquí, igual que el que teníamos en las ménsulas cortas habituales, y luego tenemos que añadir este tirante que se materializa en una armadura inclinada en el caso este de cargas colgadas, y luego líneas discontinuas en color azul tenemos las bielas comprimidas de hormigón, y como se representa aquí la F sub VD que le transmite esta viga a la ménsula se descompone en un 0,5 V sub D aquí sobre la ménsula, y luego aquí un 0,6 F sub VD colgando de aquí debajo de la viga. Y en ese caso pues la disposición de armadura será la siguiente. Tendremos esta armadura principal, igual que en las ménsulas cortas, aquí, que le da continuidad, como vemos, a la geometría de la ménsula corta. Luego tenemos aquí la armadura longitudinales del pilar, y luego se añade esta armadura adicional inclinada, y luego tenemos pues los cercos horizontales aquí, y esto pues nos representaría la viga embrochalada que llega aquí a la ménsula con sus armaduras longitudinales representadas en forma de puntos. Y luego pues llegamos ya al proceso de cálculo. Tenemos que calcular pues igual que en la ménsula corta, la armadura principal y la secundaria, y luego la armadura adicional inclinada o de cuelgue.
La armadura principal y secundaria de la ménsula corta, pues es lo mismo que hemos indicado antes, la ménsula corta con carga colgada es lo mismo que hemos indicado antes para la ménsula corta normal, entre comillas, habitual. Y aquí lo único es que el valor de F sub VD que teníamos en las expresiones de la armadura principal y secundaria de la ménsula corta se sustituye por el valor de 0,5 F sub VD, o sea que nos reducimos a este caso de aquí. Es la armadura principal, el significado del canto útil de la ménsula corta es el mismo y luego calculamos la armadura secundaria en cercos horizontales. Así que los pasos de realizar son los mismos que tenemos. Elegimos el ángulo de inclinación de las bielas, comprobamos si se cumple la condición de canto útil de las ménsulas cortas que estaba en el punto 3.2 de este esquema. Lo del ángulo de inclinación de las bielas estaba en el punto 3.1 del esquema. Calculamos la armadura principal a su S según el punto 3.3. O sea que a su PS en el punto 3.3 habíamos llegado, o a su PS, en el caso de armadura principal, si como hablemos en términos de capacidad mecánica o de área de armado, pues es esta expresión de aquí, que lo único que hacemos es, tenemos aquí este F sub VD, que es 0,5 F sub VD. Por lo tanto, pues es esto que tenemos aquí en este paso. Se sustituye el F sub VD por 0,5 F sub VD y se calcula igual. Aquí añadimos la fuerza horizontal en el caso de que hubiese. La capacidad mecánica en este caso de la armadura principal traccionada de este caso de ménsula corta con carga colgada sería 0,5 por F sub VD por el tangente de θ, el ángulo de inclinación de las bielas, más F sub HD, que es en valor de cálculo pues, la componente horizontal de la fuerza en caso de que haya. Y para la armadura secundaria lo mismo, habíamos llegado en el punto 3.4 a la conclusión de que sub SE, capacidad mecánica de la armadura secundaria, estos de la ménsula corta, tenía que ser mayor o igual que 0,20 F sub VD. Pues aquí este F sub VD pues se sustituye por 0,5 F sub VD y ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí lo siguiente, en esta figura de la H, en la 64.1.3, pues nos indica que la armadura secundaria se distribuye a lo largo de todo el canto de la ménsula, aunque no pone nada en el texto, que sería esta figura de aquí. Teníamos esta figura está sacada de la H, nos viene esta figura en la cual los cercos parece ser que se distribuyen en toda la longitud de la ménsula corta, pero tenemos esa otra figura que la sigue distribuyendo en los 2/3 de D. Aquí en el caso de la asignatura, pues lo que hacemos es que pues, os damos libertad para ello en el caso de la ménsula corta con cargas colgadas. Os lo comentaba por esa pequeña contradicción que hay entre la figura de la EHE y la figura de las transparencias. Y luego el último cálculo que nos queda es la armadura adicional inclinada o armadura de cuelgue, que se dimensiona para 0,6 F sub VD, que es el 60% de la carga vertical en valor de cálculo. Sería este esquema aquí que al final pues se reduce esto a un problema pues así geométrico. Tenemos aquí 0,6 F sub VD y luego pues esta T alfa D pues nos indicaría la capacidad mecánica requerida para esta armadura de cuelgue o armadura inclinada. Por lo tanto, la capacidad mecánica de la armadura de cuelgue U sub alfa tiene que ser mayor o igual que T sub alfa D, y T sub alfa D pues aquí aplicando pues equilibrio de fuerzas lo obtenemos de esta forma, es 0,6 F sub VD multiplicado por el seno de θ, que es el ángulo de inclinación de las bielas. Total que si esta capacidad mecánica lo ponemos en términos de área, pues es igual a la área de esta armadura de cuelgue multiplicada por el límite elástico de cálculo del acero, que al igual que ocurría para el resto de armaduras de la ménsula corta, esta F sub ID, este límite elástico de valor de cálculo del acero está limitado a 400 megapascales. Y en conclusión llegamos a que a la siguiente, que es la capacidad mecánica de la armadura de cuelgue o armadura inclinada en caso de ménsulas cortas con cargas colgadas es igual a 0,6 F sub VD por el seno de θ del ángulo de inclinación de las bielas. Y nada, con esto terminamos la explicación de las cargas colgadas. Aquí son estas dos transparencias que ya os he mostrado en el PowerPoint del tema 281 y con eso pues en el siguiente vídeo pasaremos a realizar pues un ejemplo de aplicación. Muchas gracias por vuestra atención, pues quedo a vuestra disposición en caso de que haya alguna duda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.